Ahí, exactamente. Este es el organigrama que miramos en la clase anterior cuando hablábamos sobre el procedimiento de inspección. Y les decía que prácticamente entre la solicitud de inspección y lo que es la parte de las diligencias, antes de que se levante el acta, o sea, en la segunda flechita, por decir así, antes de que se levante el acta, nosotros tenemos que ver de qué manera no nos multan ni nos establecen ninguna sanción en el procedimiento. Cuando ya se levanta el acta, ya solo corresponde a que en el acta de reinspección nosotros solo cumplamos con lo puntualizado en el acta de inspección. Entonces, lo más recomendable es tener un abogado laboralista que nos revise todos los documentos previo a entregarlos a la inspección de trabajo para evitar que nos vayan a multar o sancionar. Y ya ahí, una vez presentamos los documentos, después nosotros a la hora de una reinspección o a la hora de la inspección salimos como cumplidores de las normativas de inspección de trabajo que hablábamos en la clase anterior. Cuando ya nos van a levantar acta, ahí es cuando nosotros todavía podemos pedirle al inspector que nos dé un plazo hasta de 15 días hábiles para darle cumplimiento cuando son normas de derecho del trabajo, como por ejemplo el pago de vacación o son derechos de los trabajadores, y ahí hasta 15 días hábiles. Cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional, ya la ley regula otros plazos distintos con la construcción, calderas o que tengan que ver con situaciones que se van a modificar las infraestructuras, el plazo puede llegar hasta 22 días hábiles para poder subsanar, en el cual casi siempre el inspector tiende a dar más plazo porque en todo lo que reasignan, entonces normalmente no llegan exactamente el día que vence el plazo. No sé si hay alguna... Yo tengo una consulta. En caso de que se vence el plazo, ¿se puede pedir una prórroga, una extensión del plazo? No admite prórroga. Por eso es que hay que jugar con prácticamente antes de que nos levanten el acta de inspección para que ahí nosotros ganamos tiempo. Porque mientras no he levantado el acta de inspección, prácticamente nosotros tenemos tiempo. Cuando ya nos levantan el acta de inspección, ahí sí ya nos señalan tiempo para cumplir con las infracciones. Entonces, por eso que hay inspectores que llegan a hacer varias visitas y solo elaboran un acta de visita de inspección. No elaboran todavía el acta como tal. Cuando ya nos elaboran el acta, ahí sí estamos contra el derecho, por decirlo así. Y no admite prórroga, lo único que admite es que hablemos con un inspector que va a hacer la reinspección, porque no es el mismo que hace la inspección inicial que el que hace la reinspección. Entonces podemos hablar con él y le pedimos, mire, ¿y será que me da un día más o algo? Con buena suerte, si tenemos suerte con el inspector, pueda que nos den un día más o algo, pero normalmente el mismo día que llegan levantan acta si se cumplió o no se cumplió. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra preguntita? Sí, yo quisiera saber cuál es, ahorita me puso en qué pensar, ¿verdad? Porque por lo menos yo nunca he visto que lleguen a hacer inspección. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar cuál es un acta de visita al acta que levantan ya? Ahí me confundí. ¿Cómo va a determinar si llega a verificar? Sí, o sea, la diferencia entre el acta de visita o el acta que ya levantan, que estaba diciendo, ya el acta, por decirlo así, el acta final, el acta de inspección. Lo que pasa es de que cuando ya se levanta el acta de inspección, cabal en el título dice en la parte de arriba, acta de inspección. Cuando no nos han levantado el acta de inspección, arriba dice acta de visita nada más. Y en el acta de inspección
Si el inspector encuentra incumplimientos, ahí viene y nos señala plazo y nos da el tiempo para que nosotros le demos cumplimiento. Entonces, en eso se distingue, que ya nos señalan el plazo o nos dicen, mire, todo está bien, no hay ninguna infracción y levantan acta de que no hay ninguna infracción también. Entonces, el documento siempre en la parte de arriba dice si es visita o si es acta. ¿Alguna otra preguntita? Entonces, ese es como el procedimiento de inspección el que nos vamos a sujetar y darle cumplimiento de acuerdo a lo que los inspectores establezcan. Ahora bien, si nosotros no dejamos entrar al inspector a la empresa, podemos ser objeto de una infracción y se llama obstrucción a la inspección. También obstrucción a la inspección es que no le facilitemos los documentos adecuados, que no le permitamos entrevistar a los trabajadores. Todo eso también se puede considerar obstrucción. Hace poco yo tuve un caso en el que el inspector me quiso multar por obstrucción parcial. Entonces yo le alegué que no existe la obstrucción parcial. O es obstrucción o no es obstrucción. Pero la ley no contempla una obstrucción parcial. La obstrucción se puede considerar el hecho de que no se deje entrar a la empresa, el hecho de que no se le den los documentos adecuados. Por eso es importantísimo que cuando llega un inspector de trabajo, que todo quede por escrito, respaldado por escrito. Porque si no, nos pueden sancionar, nos pueden multar también. Entonces, lo importante es que nos dejen por escrito en el acta hasta los últimos documentos que nosotros le damos. Y si digamos, por ejemplo, nosotros le damos algún documento y el inspector no lo consigna en el acta, lo más recomendable es que nosotros por escrito le entreguemos y que nos firmen de recibido el inspector para que nos quede respaldo de todos los documentos que le hemos entregado. De lo contrario, pues, nos pueden alegar que le obstruimos la inspección o que no le facilitamos los documentos. O en el peor de los casos, el inspector no consigna nada de los documentos que le hacemos entrega y después nos multa porque considera de que los documentos que se dieron no son los adecuados. Entonces tenemos que tener respaldo de todo lo que se le entrega. ¿Alguna preguntita? Ok, veamos la siguiente diapositiva, ingeniero, porfa. Doctora, y en su caso que le querían poner multa por obstrucción parcial, ¿en qué se estaban fundamentando ellos? ¿Que no los estaban dejando entrar o qué era lo que sucedía para que ellos dijeran que solo parcialmente no estaba cumpliendo con algo? Resulta que en ese caso, la inspección que tuvimos era en San Miguel y el inspector que vino a realizarla era de San Salvador. Cuando nosotros teníamos abierta una inspección en San Miguel y como era una situación ya personalizada en contra de la empresa, mandaron también de San Salvador. Entonces nosotros venimos a atender la inspección a San Miguel y cuando le estábamos atendiendo, la inspectora empezó a poner los 1000 y un pero, porque nosotros por escrito le estábamos entregando todo y no quería ella recibirlo. ¿Por qué no lo quería recibir? Primero, porque había una línea no correcta en esa inspección y segundo, que también al recibir ella quedaba respaldado de todos los documentos que nosotros le entregábamos. Y además de quedar respaldado, ella tenía que revisarlos y resolver por escrito ese escrito que le estábamos presentando, valga la redundancia. Entonces ella alegó que no nos quería recibir los documentos. Entonces yo le dije, bueno, establezca en el acta que le estoy haciendo entrega de todo esto y todos mis alegatos del escrito. Era un escrito como de 10 páginas.
Entonces ella se molestó porque ella no esperaba eso. Entonces dijo de que les estábamos obstruyendo. Entonces vine yo y le dije que eso no era obstrucción. Le pedí que desalojara la empresa porque no había quien atendiera y que en vista que no me quería recibir los documentos, que los iba a presentar en San Salvador. Entonces ella alegó en su resolución que había obstrucción parcial. Yo le alegué, bueno, en lo que salimos de la empresa, en el momento otro abogado presentó los documentos en San Salvador, en vista que era un inspector de San Salvador, y le alegamos que no había en ningún momento obstrucción, y pusimos por escrito todos los hechos que pasaron. Entonces, cuando se quiso ir a multa, nos estaba alegando obstrucción parcial, y nosotros le alegamos de que eso no existía en la norma, que o es obstrucción o no es obstrucción. Entonces nos quitamos la multa, ya en el procedimiento sancionatorio. Fíjense que ahora, con base a la ley, a la LPA, a la ley de lo contencioso administrativo, de procedimientos administrativos, resulta de que esta Entonces, perdón. Hola, Gabriela. buenas noches, perdón, se me silenció aquí. La LPA, la ley de procedimientos administrativos, individualiza y responsabiliza a cada inspector de las diligencias. ¿Qué significa esto? Que aunque el supervisor o alguna jefatura le diga que debe de hacer de una u otra forma, el que responde es el inspector de trabajo. Entonces uno se puede ir a un procedimiento administrativo, impugnar el acta y además también personalizar este tema y él responde, cada inspector va a responder. Entonces, ahora los inspectores deben de apegarse hoy más que nunca a la normativa. Gracias, doctora. A la orden. ¿Alguna otra preguntita? Entonces, importante Doctora, la perdí. Hola, hola. Sí, ahorita tenemos un problema técnico con ella, pero ya se está conectando de regreso. Gracias. Hola, perdón que tuve problemas de conexión. Entonces les decía que dependiendo de quién atiende la inspección de trabajo, depende de quién atiende la inspección de trabajo, de eso va a depender. Es importante que tengamos ya sea el de
un segundo a bordo, el gerente de zona encargada de atender a la inspección. Igual en la empresa se debe de tener al personal capacitado sobre a la hora de que lleguen notificaciones porque ha perdido o un procedimiento de inspección. Perdón, doctora. Perdón que interrumpa, pero puede repetir porque no se le escuchó, no se entendió. Ok. ¿Se escucha bien ahorita, Zulema? Gracias. ¿Ya? Entonces no se escuchó. Se lo oye como cortado, doctor. Ahorita veo. ¿Me escuchan ahorita? Sí, ya, doctora. Sí. Perfecto. Les decía que siempre en la empresa debe de haber un referente que atienda a la inspección de trabajo. Son dos temas. Perdón, doctora, se le vuelve a escuchar como cortado. Quizás el viento que está haciendo. Hola, me ayudan con algo. Fíjense que ahorita la señal de la doctora está teniendo fluctuancia de conexión. ¿Le podemos ayudar a ella con la conexión si todos apagamos un momento la cámara? Yo ahorita le voy a reportar eso a ella, pero si le ayudamos apagando nuestras cámaras, le vamos a ayudar porque si ella está teniendo altos y bajos en la señal. Ok, está bien. Gracias. Listo. Entonces les decía que siempre debe de haber un referente que atienda la inspección de trabajo. De lo contrario, podemos ser objeto de cualquier tipo de contingencia en la empresa. Es importante que en la empresa se capacite me dicen de que a lo mejor por la señal tal vez podemos apagar las cámaras ahora. Pueden apagar las cámaras ahora, tenemos permiso porque... Ya todos tenemos apagadas las cámaras, doctora. Ok, hoy sí se ve, se escucha mejor. Sí, correcto. Sí, mejor. Perfecto. Entonces, les decía que es referente en la empresa. Cuando llegue la inspección la va a tener en seguridad. De repente el gerente general o de repente podemos hacer cualquier sanción o multa. Es que tengamos prácticamente a una persona capacitada para atender a la inspección. Entonces, además de eso, es importante que tengamos a un abogado laboralista que conozca, porque a veces nosotros corremos a entregar los documentos al inspector de trabajo y cuando nosotros los entregamos, vemos que prácticamente de repente de buena fe los entregamos y terminamos siendo multados. Y decimos, bueno, pero ¿por qué me va a multar si yo le estoy entregando los documentos? O algunas veces el inspector no le dice que lo multó, solo le va a decir, mire, ahí le va a venir otra cita. Entonces es clave quién atiende la inspección, la entrega de documentos que vayan ya revisados por un experto en la materia, porque si no, nosotros entregamos documentos que sirven de prueba en contra de la empresa. O sea, documentos que lejos de ayudarnos nos terminan multando en la empresa. Y de ahí, de eso depende mucho el resultado. De ese resultado puede ser positivo o negativo, dependiendo cómo tengamos los documentos que entregamos al inspector de trabajo.
La siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Las multas. ¿Qué pasa con las multas? Las multas son de varias clases. Y aquí les voy a proyectar las principales multas a las cuales puede incurrir una empresa por incumplimiento de las normas laborales. Veamos la siguiente, por favor. Es importante establecer que la legislación, o sea, ya establece el Código de Trabajo que faculta a la Dirección General de Inspección de Trabajo para imponer sanciones pecuniarias a los empleadores que incumplen la normativa de trabajo, lo que llamamos comúnmente como infracciones o multas. O sea, el ente encargado de todo el procedimiento sancionatorio es la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El cobro de esas sanciones, o sea, el cobro de las multas, no le hace el Ministerio de Trabajo, sino que ya recae sobre el Ministerio. El Ministerio de Trabajo resuelve imponiendo la sanción o imponiendo la multa, y cuando ya la impone, quien hace el cobro ya no es el que hace el cobro, es prácticamente el general de la República. En el que establece en ese citatorio de, porque cuando se resuelve que se impone la sanción, el Ministerio de Trabajo y tienes 6 días para pagar la multa. De lo contrario, ellos lo mandan a la fiscalía para que haga el cobro. Y esas cantidades, o esas cantidades de trabajo, sino que entran a las arcas de públicos. Ejecutiva, multando a una empresa, se puede ejecutar incurrir incluso hola. Ahorita sí, doctora, pero los últimos 15 minutos bien cortado. Perdón. Sí, la última explicación sí no se logra comprender, doctora, todo lo que estaba comentando anteriormente. Ok. Pero ahorita sí ya se escucha. Ahorita sí. Perfecto. Entonces les decía que la legislación, o sea, el Código de Trabajo, faculta prácticamente a la Dirección General de Inspección de Trabajo para sancionar, para imponer las multas a las empresas o a los empleadores que incumplen. Y ese incumplimiento que cuando se viene a dar por parte de las empresas genera una resolución, y esa resolución que
que da el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo hace que las empresas deben de pagar una multa. Una vez sancionada la empresa, o sea, antes de ser sancionada la empresa, debe de seguirse un pequeño procedimiento en el que se escucha a la empresa o se le otorga el derecho de defensa a la empresa. En ese derecho de defensa, en el que la empresa puede decir si se le ha, digamos, por ejemplo, le está multando por no pago de salarios y él puede establecer, mire, se le entregó al inspector y esta información consta en el acta y el acta adolece de exactitud. Hay ciertas salidas que la misma ley da para poder impugnar estas actas de inspección. Entonces, en ese procedimiento uno todavía se puede quitar la multa si tiene las pruebas adecuadas. De lo contrario, si la empresa es multada, tiene que, una vez le resuelvan todo el procedimiento sancionatorio, le da hasta 6 días para que se paguen las cantidades. Si la empresa no lo paga, esa acta, esa resolución tiene fuerza ejecutiva y el cobro de esas multas le corresponde al Ministerio de Hacienda con la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque ante la Fiscalía General de la República es el ente encargado de ejecutar esas resoluciones para que al Estado se le paguen las multas. Esas cantidades o esas sanciones pecuniarias entran a las arcas del Estado. O sea, no es un dinero que le va a entrar al Ministerio de Trabajo, sino que va a las arcas del Estado. Y como les decía, tiene fuerza ejecutiva, o sea, una empresa puede ser embargada si no paga las multas. Pueden ser embargados sus bienes o sus cuentas bancarias, o sus bienes muebles o sus bienes inmuebles. Pueden ser embargados si no se pagan las multas. ¿Alguna pregunta? Hay proceso para apelar a las multas. Sí, hay un pequeño procedimiento porque antes de imponerle la multa, deben de acuerdo a la Constitución, oírla, o sea, el derecho de defensa. Entonces hay un pequeño procedimiento en el que le dan a usted todavía un plazo para defenderse y que presente pruebas, y si usted todavía con esas pruebas que presentan la multa, todavía usted puede apelar a esa resolución. Si en apelación, sin embargo, usted siempre la multa, usted todavía se pudiera a un contencioso, a un procedimiento ante la sala de lo contencioso administrativo para efecto de impugnar todavía esa multa. ¿Sí? Entonces se tiene que seguir, obviamente, todo el proceso en el ministerio y una vez ya puesta la multa es donde ya se puede apelar. Y se llega como si fuera una tercera instancia, por decirlo así. Sí, la primera instancia se puede decir que es el Ministerio de Trabajo. Ajá. La segunda es ante el director, bueno, la primera instancia ante el Departamento de Comercio y Servicios, la segunda ante lo que es la Dirección General de Inspección, y si en la apelación todavía le resuelven en contra, usted se puede ir todavía a la sala de lo contencioso administrativo a establecer un contencioso. ¿Cuánto tiempo se puede llevar si usted se va a pelear todo eso? Hasta 7 años se llevan los procedimientos. Solo si la multa es bien grande, valdría la pena en todo caso. Sí, sí, dependiendo los hechos, así depende. Pero yo he tenido casos hasta de $30,000 de multas, dependiendo. Gracias. ¿Verdad?
Las disculpas del caso, la doctora sí está teniendo bastante interferencia, entonces vamos a esperar un momentito y si no vamos a dar indicaciones. Está bien. Muchas gracias, ingeniero. Hola. Ahí está, ya me conecté a otro servidor. Creo que ahora sí ya no tendré inconvenientes. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Hoy Sí. sí, ¿verdad? Pues sí, entonces les decía que tiene fuerza ejecutiva el acta de inspección, lo que significa que si una empresa no paga las multas, perfectamente le pueden hasta embargar los bienes o le pueden incluso no solo embargar los bienes, sino que las cuentas bancarias, porque esas actas tienen fuerza ejecutiva, lo que significa que le pueden perseguir a la empresa, no es así nomás. ¿Alguna preguntita? La siguiente, la siguiente diapositiva, ingeniero, perdón. Aquí estamos hablando de la cuantía de las multas. ¿Qué pasa con las cuantías? Dependiendo de la situación o dependiendo del caso, así podemos ser multados. Por ejemplo, ¿se recuerdan que vimos la audiencia de conciliación en la clase anterior? Cuando no se asiste a la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, lo que nos puede generar prácticamente es una multa que va desde los 57.14 de dólar hasta prácticamente lo que es 1.142 dólares de infracción con 86 centavos. Esa es no por el hecho de que le paguemos o no le paguemos a un trabajador o lleguemos a un acuerdo o no lleguemos a un acuerdo. La multa impuesta es por el hecho de que no se asiste a una audiencia de conciliación. Esa es la sanción. Cuando hablábamos, se recuerdan de que la inspección de trabajo puede ser obstruida. Cuando no dejamos ingresar al inspector de trabajo a la empresa o cuando incluso no le facilitamos la información, los documentos al inspector, nos pueden también multar y esa multa por obstrucción a la inspección va desde los 57.14 de dólar hasta 571 dólares con 43 centavos. Y ahora hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que hay un margen para multar? ¿Cuál será el criterio que ocupa el Ministerio de Trabajo para imponerle a una empresa una multa bajita o a otra empresa una multa alta? ¿Qué creen ustedes que es el criterio? Creo que son salarios mínimos por cantidad de trabajadores. Eso sería el criterio mejor, que si se ocupara ese, pero no es ese, Gabriela. Pero eso sería lo ideal, porque imaginemos que la empresa, tanto una empresa que tiene 5 trabajadores como una que tiene 1,000, igual es la sanción. El máximo no va a pasar de 57.571.43 y el mínimo de 57.14. Nosotros somos una empresa, un cliente en nuestro despacho, que ellos son una panadería y ellos tienen como 5 trabajadores y la multa que le impusieron llegó a ascender casi a los 20,000 dólares. Doctora. ¿Qué hace una empresa con una multa de 20,000 dólares? Imaginemos una empresa chiquitita, microempresa, quiebra.
Dígame, Pedro. ¿Será que se considera la capacidad económica del empleador, la recurrencia de la falta y el número de trabajadores que pueden estar afectados por ese hallazgo encontrado? Sí, depende de la capacidad económica del infractor. Y por eso es que el Ministerio de Trabajo lleva incluso lo que es un registro de empresa. En ese registro de empresa se documentan prácticamente todo lo que es los balances de cada empresa a la hora que se inscribe. Entonces queda registrado ante el Ministerio de Trabajo a cuánto anda más o menos el tema de económico de cada empresa. Entonces, dependiendo de los activos, así vamos a ser multados o no. ¿Verdad? Perdón, doctora, no entendí bien eso. Nosotros, bueno, las empresas no están obligadas nunca a dar esa información, dijo en la clase anterior, ¿verdad? Que no están obligados en una inspección a dar estados financieros, ni balances, ni nada de eso. ¿Dónde es que los consiguen ellos o los ven? En el registro de empresa. El mismo Ministerio de Trabajo, cuando le llega una inspección, usted no está obligado a dar balances ni nada. Pero sí hay una obligación para las empresas de inscribirse ante el Ministerio de Trabajo. Se llama registro de empresa. En ese registro de empresas se inscriben hasta las sucursales, se inscribe todo, y cuando se inscriben se debe de presentar prácticamente lo que es el balance de la sociedad, el último balance inscrito ante el CNR. Entonces, a la hora de ser multada una empresa, ellos mismos, como un procedimiento interno, piden el balance de la empresa, piden el registro de empresa y ahí aparece de cuántos son sus activos, y así es como la multan, dependiendo de la parte económica de los ingresos de la empresa, así es la sanción. Gracias. ¿Y eso cada cuánto se actualiza? Perdón, doctora, cuando usted tiene una empresa. Anualmente. Está la obligación de hacerlo anualmente. Se inscribe por primera vez y de ahí anualmente está obligada la empresa a actualizarlo. Y se inscriben incluso las sucursales. ¿Y a dónde dónde se consigue la información para actualizar eso? El mismo ministerio da un circular y la ley de organización y funciones del sector trabajo y previsión social ya lo establece. Aunque no, preguntaba porque yo estoy casi segura que en la fundación no hemos actualizado ninguna de esa información en bastante tiempo. Ok. Si usted escríbeme, Gabriela, y yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Ay, vaya, sí, gracias, doctora, yo le escribo, gracias. Y por no inscribirse hay multas, me imagino, también. También hay otra multa. Y ya vamos a llegar a esa. Por ejemplo, cuando no tiene señalado una infracción, la situación, por ejemplo, cuando hablamos del pago de salario, no hay ninguna multa que diga será multado por no pagar el salario a tanto, será multado por no pagar la vacación a tanto. No hay una tabla. Pero en aquellos casos donde no hay una infracción detallada a la hora de incumplir con una obligación, esa va a ser desde 57.14, perdón, desde cero, desde 1 centavo hasta 57.14 dólares, lo máximo por infracción. Pero, digamos, por ejemplo, la empresa no pagó el salario de 3 quincenas y tiene 1,000 trabajadores. Por cada periodo, o sea, el salario del 1 al 15 de enero es un periodo. Infracción 1 por el número de trabajadores, que son 1,000. ¿Me entienden? Si le ponen, digamos, $20 por infracción, porque es hasta 57.14 de dólar. Si pone $20, pongámosle por 1,000, ¿a cuánto asciende la multa de un periodo? Infracción 2, por no pagar el salario del periodo comprendido del 16 de enero al 30 de enero. O sea, otros $20 por cada infracción por el número de trabajadores, por 1,000. Infracción 3, por el no pagar el salario del 1 al 15 de febrero.
Ahí llevamos 3 infracciones y cada infracción se multiplica por el número de trabajadores. Y entonces ahí Además de la obligación de pagar. Además de la obligación de pagar, el hecho de ser sancionado no significa que deja de tener la obligación de pagar el salario. ¿Verdad? ¿Alguna otra preguntita? Doctora, Jorge le saluda. Hola, Jorge. Hola, perdón, en el artículo 2 de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo, habla al final, o sea, de la composición del sector trabajo, ¿verdad? Al final habla de cooperativas y lo tiene como especial. ¿Hay un régimen especial para la supervisión de las cooperativas? No, no hay ningún régimen. ¿A qué se refiere? Lo que pasa que el INSAFOCOP, que es el Instituto Salvadoreño del ¿verdad? Del Fondo Cooperativo, algo así se llama, depende, es un ente descentralizado del Ministerio de Trabajo, depende del Ministerio de Trabajo. Ah, es esa relación, ¿verdad? Igual que el Seguro Social, pero no hay ningún, o sea, ellos tienen su régimen igual que todos. Las cooperativas se le aplica el Código de Trabajo, todo lo del sector privado se les aplica. Ah, perfecto, ya le entendí. Gracias, doctor. A la orden. ¿Alguna otra preguntita? Doctora, también en el CNR hay un delegado del Ministerio de Trabajo para que se le ayude también para las empresas. Sí, hay un delegado que se apoya cuando se inscribe la sociedad y además de inscribir a la sociedad, ahí mismo le dan todo el procedimiento para inscripción de empresa y cualquier otra situación que debe de cumplir ante el ministerio. También le dan todos aquellos respaldos o documentos para que cumpla con contratos de trabajo, para que cumplan con todo lo básico ante el mismo Ministerio de Trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, César. Ponía el ejemplo de cuando, digamos, el empleador ha pasado hasta 3 quincenas sin haber cancelado los salarios de los trabajadores de la empresa. Pero, digamos, en el caso de cuando pagan así quincenal, pero digamos de que si la fecha pactada para pagar, aunque fuera mensual, digamos, y digamos que el mes es de 30 días y la empresa X no paga exactamente el 30 del mes, sino que paga 3, 4 días después, ese atraso de esos 3, 4 días, si se hace el procedimiento, ya es sancionable con este tipo de multa. Lo que pasa que vaya, cuando una empresa no paga el salario, digamos por ejemplo, 4 días se tardó en pagarlo. Llega la inspección a verificar por qué no se pagó el salario y le puede puntualizar. Si la empresa en ese inter pagó el salario, cuando ya llega la reinspección, se le muestra que ya se pagó y hicieron los depósitos correspondientes y queda subsanada la infracción. El problema es que no se pague del todo. Ah, ok, está bien. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra preguntita? Okay. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna infracción que se le pueda dar a las empresas por, digamos, por ese atraso que les ocasiona daños a los trabajadores en el sentido de que, vaya, no se pagó la planilla porque hubo alguna situación o a ellos por negligencia de la empresa no se pagó a tiempo, pero tampoco se pagaron, digamos, los préstamos de banco y eso les genera intereses? ¿Hay alguna infracción o algún proceso que puedan seguir los empleados para pues poder hacer que la empresa se haga responsable de esto? No, no hay nada. Basta con que cumpla o que pague los salarios que no había pagado. ¿Qué es lo que pasa con esas situaciones, Gabriela? Resulta de que normalmente cuando se descuenta de planilla ciertos préstamos bancarios, normalmente juegan con un tiempo para el pago. O sea, si a mí me descuentan el 15 de cada mes, la empresa tiene hasta cierto periodo para mandarlo a las instituciones financieras. Siempre es como un convenio. Entonces, normalmente no incurren
en multa ni nada adicional los trabajadores. Ahora bien, si dejan de pagarle las cantidades, ahí sí, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, una empresa que cierra y que ya no pagó salarios para nada, ahí sí. Ahí sí se puede incurrir en mora el trabajador. Pero si el empleador ha descontado las cantidades y no obstante haberlas descontado, no las paga a los trabajadores, perdón, a las instituciones financieras y demás, ahí puede incurrir el trabajador perdón, el empleador en un delito penal que se llama apropiación de cuotas laborales. Cuando yo descuento la AFP, el Seguro Social, y además descuento créditos hipotecarios o créditos bancarios o de ciertas instituciones financieras, y yo esas cantidades no las mando a las instituciones. Ahí se configura un delito que es penado, que es apropiación de cuotas laborales, y el representante legal de la empresa perfectamente puede ser perseguido y no solo perseguido, sino que puede ir a prisión. Es un delito que ahora la pena, si no me equivoco, anda por los 5 años. Ah, ok, excelente, muchas gracias. A la orden, solo un tema penal. ¿Alguna otra preguntita? Ok. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Estas dos es más que todo cuando hay sindicatos en la empresa. Cuando en la empresa se empieza a despedir a los trabajadores con el ánimo de que no formen parte de un sindicato o que no estén en un sindicato o que no queremos que se nos forme un sindicato, puede ser sancionar la empresa de 10 a 50 veces el salario mínimo. Además, por retener cuotas sindicales y no a enviarse al sindicato, también puede ser la sanción de 2.86 hasta $114.29 la infracción. Perdón, estas normalmente no se tienden a dar. Es rara la vez que se da este tema. La siguiente. ¿Cómo se podría probar, doctora, que una persona fue terminada su contrato por eso? Porque si yo lo termino y le pago su indemnización, yo tengo libre contratación. Es decir, yo puedo contratar y terminar a la persona que yo quiera. Sí, pero si se comprueba a través de una investigación de la inspectoría en la que se verifica que todo lo que ustedes pidieron, los que estaban formando un sindicato, puede constituirse un tema de discriminación que se vuelve otro delito penal, y además se puede perseguir por este tema la infracción por no permitir el derecho a la asociación sindical. Ah, ok, ya es un tema de derecho, o sea, voy a dar un derecho constitucional ya. Ok, gracias. A la orden. Ahora bien, cuando hablamos de la LGPRL, esa es la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley ya regula otro tipo de infracciones. Así tenemos las infracciones leves, que son las que van de 4 a 10 salarios mínimos mensuales. Las infracciones graves de 14 a 18 salarios mínimos mensuales, y las muy graves van de 22 a 28 salarios mínimos mensuales. En caso de que existiese reincidencia, digamos, por ejemplo, yo cometí una infracción leve y la primera vez que me multan, una infracción leve puede ser el no mantener aseado o limpio el centro de trabajo. Entonces, en ese caso, si a mí me multan, resulta de que y yo vuelvo a cometer, no obstante pago la multa, vuelvo a incurrir en la misma infracción, ya no me van a poner 4 salarios mínimos, sino que el máximo de la sanción, estamos hablando de 10 salarios mínimos, y prevista para cada infracción. Entonces, se regula la reincidencia. ¿Qué pasa en la práctica? El ministerio no lleva un control exhaustivo de la reincidencia. Entonces, normalmente no se tienden a sancionar, aunque de repente nos puedan sorprender que sí se está llevando a cabo y nos vayan a sancionar con la reincidencia. La reincidencia es el máximo de cada sanción. De ahí además, de acuerdo a la LGPRL, o sea, la Ley General de Prevención de Riesgos Laborales, queda exonerado el empleador cuando la responsabilidad se comprueba que ha recaído en el trabajador por cometer una acción insegura. O sea, queda documentado que es exclusiva responsabilidad del trabajador la situación
de riesgo que estás pasando en la empresa o la acción insegura. Por ejemplo, yo tengo que documentar todo, yo le he dado a mis trabajadores todos los implementos de seguridad. Le he dado un casco, le he dado botas con cubo, le doy cinturones, le doy todo lo necesario. Y además le doy copia del manual. Yo tengo documentado mediante memorándum o una acción de personal de que le he entregado el manual para el uso de las herramientas de protección o ¿cómo se llama? Uniformes de protección. Y no obstante, yo se lo he entregado, él no lo usa. Y de repente, él anda sin su casco en un área no permitida o anda trabajando con una bota que no tiene cubo o no tiene el cinturón para protegerse la columna. Entonces, ante esa situación, yo como empleador lo que debo de hacer es sancionarlo. Le hago un procedimiento sancionativo. Y si él no obstante, yo lo estoy sancionando, sigue incurriendo y no llega en ese momento una inspección de trabajo, yo le puedo alegar al inspector y decirle, mire, yo ya lo sancioné. Aquí está la sanción que yo le impuse. Entonces, eso procedimiento que yo documenté desde que le entregué todas las herramientas y además de haber documentado eso, todavía yo lo sanciono porque no las usó, resulta que en ese momento yo quedo exonerado de la multa, de la responsabilidad por esa acción insegura, porque fue por parte del trabajador. Pero, ojo, yo debo de documentar el procedimiento y ahí yo no voy a incurrir en una multa. Eso es algo novedoso de la ley, pero, insisto, debe de estar bien documentado. ¿Alguna preguntita? Sí, doctora. Aunque Dígame. más que una pregunta, tal vez un comentario al respecto de esta ley. Lo recomendable, entiendo que la ley también lo establece como una obligación de las empresas, pero es como que haya una persona, un empleado, justamente que esté una atribución, o que su trabajo sea la de un tipo inspector propio de la empresa en seguridad ocupacional, para que esté viendo también la prevención de los riesgos laborales en la empresa y también como encargado de la documentación de toda la entrega del equipo y que verifique o supervise que el personal de la empresa lo utilice correctamente. Ahora, no recuerdo exactamente si qué tan obligatorio es ahora que cada empresa tenga ese tipo de empleado en su propia empresa. Sí, lo que pasa es que está lo que es el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, y ese comité es el encargado de velar porque se apliquen todos los procedimientos también de la LGPR, o sea, de la Ley General de Prevención de Riesgos. Y como está representado por trabajadores como por el sector empleador, deben de notificar y no necesariamente ellos, sino que, por ejemplo, cualquier jefe inmediato que vea, porque el jefe inmediato es el que se da cuenta en el momento que un trabajador no está usando el casco, no está usando las medidas de protección, por ejemplo, está manipulando cables y debe de usar unos guantes especiales. Entonces, el jefe inmediato debe de sancionar por no usar esos implementos de seguridad. Eso recae sobre el jefe inmediato, como una de sus obligaciones. Y también está el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que debe de notificarlo. ¿Alguna otra preguntita? Doctora, ¿y estas multas podrían de repente caer sobre los miembros del comité? No. Las multas siempre son en contra de la empresa. A la empresa le van a multar. Ah, ok. Gracias. A la orden. Y una pregunta que ahora que menciona la compañera del comité, en el caso de que las personas del comité estén capacitadas, hayan conformado el comité, hayan llevado a cabo las reuniones, pero no logren o no hayan implementado algo que sea importante, si bien una multa no puede recaer sobre ellos, pero puede la empresa hacer una acción de personal o algo
para decir pues que a pesar de ellos de tener toda la información y toda la capacitación, no hicieron alguna cosa para proteger a los empleados? Lo que pasa es de que no es obligación del comité el proteger a los empleados, es del patrono, de llevar todos los respaldos necesarios y dar todos los implementos de seguridad y salud ocupacional. Ahora bien, si un trabajador no le importa, incumple, el que lo debe sancionar es su jefe inmediato. Si el jefe inmediato omite sancionarlo, también el jefe superior puede sancionar al jefe inmediato por negligente, porque una de las obligaciones de las jefaturas es verificar que el personal a su cargo o bajo su cargo cumpla con las normativas y cumpla con los procedimientos, y un procedimiento de seguridad y salud ocupacional no puede obviarse. Imaginémonos que sea una empresa distribuidora de energía eléctrica, donde andan trabajando con alta tensión y no usen la bota con cubo o las tenazas con ese material aislante, que puede ocasionar un accidente en el que sufre quemaduras graves el trabajador. Entonces, el jefe inmediato debe de sancionar por no usar todos los implementos de seguridad, y todavía por la acción insegura que comete el trabajador, debe de sancionar al jefe inmediato. Si el jefe inmediato no sanciona, el jefe superior a este, de acuerdo a la jerarquía, debe de sancionarlo por negligente al jefe inmediato, por no sancionar y no aplicar regímenes disciplinarios. Ah, ok, excelente. Sí, entonces siempre, o sea, se sanciona a la persona negligente. Así es. Así es. Buenas noches, doctora. Una pregunta. A la orden, Erika. Es que siempre se da esto de que quien van a sancionar por esto es al comité, ¿verdad? Pero a lo que hemos llegado al concluir de leer todo esto de la ley es que los miembros del comité solo están encargados de sugerirle a la jefatura inmediata, de dejarlo por escrito: mire, este trabajador usted no le ha dado los implementos que le corresponden. Hasta ahí llega la función del comité en este caso, ¿verdad? El comité no puede ser sancionado. Ajá, entonces ese es todos tienen la misma, ¿verdad? Que considera que por ser miembros del comité los van a sancionar a ellos. No, le explico, Erika, y como les explico a todos, el régimen disciplinario no recae sobre el comité. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sí debe de velar por el cumplimiento de las normas, pero el régimen disciplinario depende de la jerarquía de la estructura organizativa de la empresa. Sí, me equivoqué palabra, perdón, infracción era. Que ellos consideran que que cuando llega el Ministerio de Trabajo, considera el comité que son ellos que le van a colocar la infracción, ¿verdad? Pero no, en realidad es a la jefatura inmediata o a la empresa, como se lo decía, ¿verdad? Usted se confundió de términos, Erika, y le explico. Uno es la infracción que puede cometer, o sea, la multa que puede incurrir la empresa. Así sea Juan Pérez el que cometió la infracción, la multa siempre va a recaer sobre la empresa, porque es la empresa la responsable. Si Juan Pérez no se puso el casco, no se va a multar, el Ministerio de Trabajo no va a multar a Juan Pérez, va a multar siempre a la empresa. Queda exonerado el patrono cuando, no obstante, le dio todos los implementos al trabajador, este cometió acciones de inseguridad y entonces el trabajador no usó los implementos y ahí queda exonerada la empresa de la infracción, pero que es un documento que debe de tener la empresa. Debe de tener el régimen disciplinario que le aplicó a ese trabajador que cometió las acciones inseguras. Y vuelvo al ejemplo, no usó el casco y se tuvo que subir a un poste con tendido eléctrico y no usó un casco, no usó unos guantes aislantes. Si en ese momento el Ministerio de Trabajo, a quien va a infraccionar es a la empresa, pero la empresa puede quedar exonerada de esa multa, o sea, no se le va a aplicar la multa si la empresa demuestra que esa acción insegura fue responsabilidad del trabajador y que yo como empresa ya le había dado todos los implementos. Aquí está el memorándum donde yo le di el casco y los guantes para que no fuera a ser electrocutado. Entonces, ahí queda, yo le di eso y como él no usó los implementos, yo le apliqué régimen disciplinario y lo sancioné. Le puse una sanción disciplinaria.
¿Se recuerdan cuando vimos el tema disciplinario? Prácticamente, por ejemplo, lo que es una amonestación verbal, una amonestación escrita o una suspensión del contrato, que son dependiendo del reglamento interno de trabajo. Entonces, eso también podría ir hasta la terminación de contrato sin responsabilidad, ¿no? En el artículo 50 creo que habla algo de su seguridad y la de otras personas. Así es, entonces el trabajador no va a ser multado, no confundamos los términos, el trabajador no es que va a ser multado, el trabajador yo le aplico como patrono un régimen disciplinario y ya hasta lo puedo despedir porque puede ser considerado algo grave a mi forma de ver es que él se sube a un tendido eléctrico y no usa guantes o no usa botas con cubo, dependiendo, entonces y llega al ministerio y ve que hay acción insegura de parte de un trabajador. Sí, pero miren, señores del ministerio, aquí está el régimen disciplinario que yo le estoy aplicando. Yo ya lo había sancionado. Además, aquí está el memorándum donde yo le di el casco, los guantes, las botas y todo, y él no los está usando. Yo ya lo había sancionado antes, por eso le había puesto una amonestación disciplinaria y ahora le voy a dar por terminado el contrato en vista que no acudió, no hizo caso. Entonces, en ese caso, queda exonerada de la sanción o de la multa la empresa. O sea, son dos cosas diferentes. La sanción o la multa que puede incurrir la empresa ante el Ministerio de Trabajo y la sanción disciplinaria del trabajador. Y como decía Gabriela, la sanción más grave, ¿cuál va a ser? El despido, el darle por terminado el contrato sin responsabilidad patronal. ¿Alguna duda? Me dicen para explicarles de nuevo, ¿verdad? Porque a veces la terminología, yo quiero ocupar la más sencilla y la más básica, porque yo sé que no todo, o sea, no estamos ante abogados, estamos ante personas de todo tipo de carrera. ¿Alguna duda sobre el tema? Dígame. En el caso de los del comité, no se pueden responsabilizar entonces de ninguna manera, aunque tal vez sea el caso de que no han identificado algún riesgo. El comité solo es prácticamente para velar por el cumplimiento de las normas, para ayudar al cumplimiento. Llega el Ministerio de Trabajo y ellos pueden atender a la inspección, hacer el recorrido con ellos, pero no le quita la autoridad a la empresa como tal, aunque está representado por trabajadores y la parte empleadora. Pero el comité en ningún momento va a ser sancionada. El comité tampoco puede aplicar un régimen disciplinario porque para aplicar un régimen disciplinario sancionador para un trabajador debe de ser de acuerdo a la jerarquía organizativa. O sea, el jefe inmediato es el que debe de aplicar. Incluso cuando ustedes sancionan a un empleado porque cometió una falta y lo aplica recursos humanos, esa sanción puede ser considerada como no válida, porque quien debe de sancionar al trabajador es el jefe inmediato. ¿Verdad? Okay. ¿Alguna otra preguntita? Doctora, nosotros hace 2 semanas anduvimos viendo accidentes laborales allá en el Plan de la Laguna y otro allá en Colón. Y cabal, estaba el Recursos Humanos, otro gerente y miembros del comité. Y el inspector, el técnico en seguridad, lo primero que verificó fue la notificación del accidente. Cuando fue, revisó todo el expediente y el ¿cómo se llama? El informe que hace el comité de seguridad y las recomendaciones que hacen también para evitar eso. Y allí el empleador saca todo la lista que usted ha mencionado, los materiales que le da, las capacitaciones que le da. Incluso se va a hacer el recorrido de la máquina donde ocurrió el accidente. Y ahí está, se entrevista también al empleado. Y en uno de esos fue que uno era porque se subió en un cielo falso, y o sea, él pesa como 100 y algo de libras y se subió en el cielo falso sin ninguna protección. Entonces él dijo que quería colaborar. No era el área que le pertenecía a él, porque él tenía otras funciones, pero se verificó que también fue sancionado por haber ido a otro lugar que no le correspondía y sin la protección de vida. Entonces, todo lo que usted está dando, doctora,
gracias a Dios lo he ido yo a aprender en estos días, porque sí, se han dado esas situaciones acá en la departamental y hemos ido a verificar todo eso. Sí, es que es prácticamente de lo que hace y que, como bien decía la señora Laizola, recae sobre la empresa siempre, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita o pasamos a la siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Doctora, una consulta nada más con este tema. Sí. También se dan las empresas en las que pues se subcontrata, empresas de construcción, desarrollo para proyectos. En este caso es responsabilidad de la empresa a la que se contrata dar todo el equipo al personal que lleva a realizar esa actividad. ¿Qué sucedería si hay un accidente porque no llevaron o no tenían el equipo dentro de nuestra empresa, pero es un trabajador de subcontratado de otra empresa? Lo que pasa que ahí el que responde es la empresa subcontratista, pero puede haber incluso una responsabilidad solidaria. El artículo 5 del Código de Trabajo habla sobre la responsabilidad solidaria, aunque en la práctica no se tiende a aplicar, pero en algún momento se puede aplicar. Y también hay la reputación de la empresa que también se tiende a cuidar. ¿Por qué? Porque no significa que de repente la empresa no puede ser no multada, pero sí entre las redes sociales sí puede ser manifestados los hechos que pasaron y la empresa se va como en la colada y la reputación de esta puede ser afectada en redes o dependiendo, ¿verdad? Ok, entonces en ese caso deberíamos entonces de exigir también al subcontratista como parte de los términos de contrato que asegure al personal con todo su equipo respectivo de seguridad. Así es. Sí, ok, muchas gracias. A la orden. No sé si tienen alguna otra preguntita. Vaya, con esto damos por finalizado prácticamente todo el procedimiento de la inspección de trabajo. Les voy a dejar una tarea este fin de semana alojada para que ustedes la puedan trabajar para el próximo martes y también voy a alojarles ya la evaluación del módulo para que la vayan trabajando para así que ustedes la puedan entregar el último día de clase, ¿verdad? Estamos a la orden, cualquier cosa no duden en escribir en el grupo o escribir en la plataforma y yo estoy pendiente, ¿verdad? Que tengan una bendecida noche todos. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.